Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, siempre es un gusto saludarles, pero sobre todo llegar a ustedes con las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Hoy es jueves 25 de febrero. Luego de la derrota del sí en el referendo sobre la reelección, el presidente Evo Morales declaró que si algunos sectores dijeron que sí gana el sí, el Evo, el indio, va a ser inalcanzable. Eso usaron para la guerra sucia. Excepto este referendo, todos les hemos ganado. Será que hemos perdido una batalla, no la guerra, declaró Morales, quien advirtió que de haber ganado el sí, los opositores hubieran denunciado fraude. El jefe del Estado evitó hablar de su eventual sucesor a la candidatura presidencial y dijo que habrá tiempo para debatir con los movimientos sociales y elegir al nuevo candidato por consenso interno. Con los movimientos sociales son el pueblo. Vamos a continuar con la batalla. Mientras exista capitalismo, imperialismo, por más que haya presidentes, la lucha sigue y ahora con más fuerza, declaró Morales. El vicepresidente Álvaro García Linera también se pronunció sobre la victoria del no en el referendo y dijo que el proceso de cambio continuará, pese a este pequeño traspié. Nos hemos doblado el tobillo, nos hemos detenido un poco. Vamos a recuperar fuerza, vamos a tomar cañagua y vamos a seguir para otras victorias. La vida es así, remontar la derrota, superar las dificultades, manifestó García Linera, quien indicó que habrán otras batallas para ganar. El proceso de cambio es una revolución, afirmó el vicepresidente. Además, sostuvo que no sabemos quién va a ser nuestro candidato. A Evo, la derecha le tiene miedo, la derecha racista, los nietos de los patrones otra vez quieren regresar, votar fuera a los indígenas y ellos gobernar, indicó. La justicia dispuso la detención preventiva para el capitán Dorian Ulloa, secretario de Seguridad Ciudadana, y Marcelo Plata, director de Talento Humano, funcionarios municipales del Alto, investigados por el delito de omisión en los hechos de violencia que dejaron 6 muertos. Además, se envió a la cárcel de San Pedro a 5 dirigentes del sector de padres de familia, quienes fueron aprehendidos bajo indicios de algún grado de responsabilidad en la toma violenta del edificio edil en el Alto. En la víspera, Chapetón, la alcaldesa, denunció al gobierno nacional por una conspiración y persecución política. Aseguró que somos víctimas, primero, de un ataque que ha ocurrido al municipio, a la alcaldía, a la gestión. Han atacado la alcaldía y han asesinado a 6 de nuestros funcionarios, denunció Chapetón. La Paz está en alerta naranja. Ayer en la tarde, una intensa lluvia en la zona sur provocó el desborde del río Guayñajahuira, causando daños que se evalúan en puentes que conectan la avenida Costanera con la zona de Aquisamaña. A raíz del desborde, la alcaldía ordenó el cierre de la avenida Costanera que va desde Calacoto hasta Obrajes. El hecho generó un enorme caos vehicular. En la ruta del río está el colegio Montessori y en la congestión quedaron atrapados vehículos de transporte escolar que tardaron minutos y hasta horas en llegar a destino, lo que generó caos y preocupación en los padres de familia. Gentiles amigos, esto es Bolivia News con los temas más destacados desde Bolivia para el mundo. Una comisión especial de legisladores investigará 9 contratos con la empresa china Canxi, además de la posible ampliación de otros contratos, según un documento oficial de la comisión a la que accedió el deber. Hasta el momento solo se conocía de 7 contratos en el Estado y esa comparación. La investigación empezará el 2 de marzo y concluirá el 23 de mayo con la elaboración del documento final. El trabajo fue dividido en 3 fases y la primera es la recopilación de documentos, el análisis, las inspecciones y entrevistas, fase en la que podría declarar Gabriela Zapata. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que el Ministerio Público admitió la demanda presentada por Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, en contra del periodista Carlos Valverde por el delito de discriminación. El fiscal indicó que una vez que se dé apertura al caso, las partes denunciadas serán convocadas a prestar declaraciones. Carlos Valverde anunció que presentará un recurso porque su caso corresponde a un tribunal de imprenta que debe conformar en Santa Cruz. Además, se mostró sorprendido por el anuncio del fiscal y que lo acusen de discriminación. Dijo: "Me sorprende que el fiscal Guerrero se involucre en un caso doméstico. Él debería estar investigando los grandes hechos de corrupción", señaló.
Amigos de Bolivia News, es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. Atención con la cotización del dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra para hoy una cotización de 7 bolivianos con 55 centavos. El yen se ubica en 0.061 centavos de boliviano y el real brasilero, 1 boliviano con 73 centavos. Damos una vuelta a la página de Bolivia News, esta vez para hablar de deportes. Bolívar debutó en la Copa Libertadores perdiendo por una goleada de 4-1 ante Racing. Los celestes mostraron serias falencias en la defensa y en el mediocampo. El director técnico de Bolívar, Rubén Darío Insúa, reconoció que el plantel del Racing Club fue superior a su equipo durante el juego de ayer, especialmente en el primer tiempo, cuando, según el del entrenador, hubo una gran diferencia en el aspecto físico y futbolístico. Darío indicó que no se puede hablar sobre lo que ocurrirá en el futuro, pero remarcó que en el duelo con los argentinos no hubo equivalencias. El técnico orureño Marco Ferrufino regresa por cuarta vez para dirigir el plantel de San José, luego de que se destituyera al entrenador Freddy Cosío por la humillante goleada ante Oriente Petrolero, que fue de 3-0. El presidente de la institución deportiva, Edwin Ceballos, confirmó la contratación del técnico que fue presentado ayer en la sede del club. Ferrufino sacó campeón a San José en el torneo Clausura del 2007, luego retornó a la dirección técnica en el 2010. Después de un año, el profesional volvió a dirigir en 2011 y estuvo en el cargo hasta el torneo Apertura 2013-2014. Amigos de Bolivia News, hasta aquí las informaciones para esta jornada de jueves. Que tengan todos una feliz jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.